Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bernardo Magallanes. Estoy en el curso de Postgres SQL y esta es la prueba final. Los requerimientos son, dado el siguiente modelo, revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente, respetando las claves primarias y foráneas. Tenemos dos tablas, la tabla películas y tabla TAC, que tenemos que crear. Esta tabla pertenece a un modelo físico con una cardinalidad de relación de n a n, es decir, muchos a muchos, por lo cual no pueden relacionarse directamente. Que tenemos que crear una tabla intermedia que llamaremos películas tags. Ahora vamos con la creación de las tablas. Tabla película creada con el ID que es la primera key. Vamos a crear la tabla tag. Tags son el género o tipo de películas. Que una película puede tener muchos géneros y los géneros pertenecen a varias películas. Y la tabla intermedia, ya creamos la tabla tag, ahora vamos a crear la tabla intermedia con las respectivas foráneas, que es películas ID y tags ID. Una vez creadas las tablas, vamos a ir al segundo punto. Dice, inserta 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados a la segunda película. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Vamos a insertarlos. Registros. Los registros para las películas. Los registros para los tags. Y los registros para la tabla intermedia. Aquí nos damos cuenta que para las primeras películas, como dice el apunte, van a tener 3 tags asociados. El tag 2, el tag 4 y el tag 5. Y para la segunda película va a tener 2 tags asociados, el 3 y el 4. Y las demás películas vamos a asociar al azar. Vamos a actualizar. A ver si tenemos que corresponde. Tenemos películas, películas tag y tag. Select películas tag.
primero películas y después películas porque quiero asegurarme que esta tabla tiene registro. Que no tenemos registro. Para ir viendo línea por línea. Perfecto. Segunda línea. Perfecto. La tercera línea. Perfecto. La cuarta línea. Perfecto. Quinta línea. Vamos a ver esta. Y parece aquí tenemos el problema. Vamos a ver. Sí, claro. Tax ID. Vamos a ver. Claro. Vamos a hacerla la 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y vamos a hacer el select para mostrar todos los registros de esta tabla de películas. Vamos a ver. Claro, ahí lo registro. Ahora vamos a ir al tercer punto. Cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Vamos a ir a nuestra consulta ya preparada. Y acá tenemos, según lo que preparé, vamos a empezar de la película, de la tabla, seleccionar el nombre de la película y a la vez contar del mismo campo películas nombre desde la película, desde la tabla películas tag. Full join de la tabla películas a la tabla películas tag con sus respectivos comparación de ID. Y nos vamos a enfocar al lado derecho de la tabla tag, donde vamos a enlazar la tabla películas tags con la tabla tags mediante su ID y lo vamos a ordenar por película, por nombre de película, agrupar. Llegada 3, con amor 2, intensamente 1 y Transponding 1. Vamos a ir a la siguiente. Dado el siguiente modelo, crea las tablas correspondientes, respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas. Creación de tablas. Vamos a crear la tabla preguntas. Tipo,
clave primaria que es el ID. Creada. La siguiente tabla de usuarios, también con un ID como primary key. Y la tabla que las va a conectar, que es la tabla de respuestas. ¿Por qué las va a conectar? Porque tiene las llaves primarias, que es pregunta ID y usuarios ID. Para la siguiente, diagramamos el punto 4, diagramamos las tablas. Ahora tenemos que agregar 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces, por 2 usuarios distintos. Primero vamos a llenar los usuarios, que es un ID como primary key, los nombres y sus edades. Después vamos a llenar la tabla preguntas, la cual tiene la pregunta y la respuesta correcta. Y por último, es importante que acá indicamos que para las primeras 2 preguntas está respondida 2 veces por 2 usuarios distintos, el usuario 5 y el usuario 1. Y ahí estamos haciendo énfasis a la primera pregunta. Después dice, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente por solo un usuario, que esté aquí. Va a ser el usuario número 3. Y esa es la segunda pregunta. Y las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Y la respuesta incorrecta son los textos que están acá. Más rato vamos a ver. ¿Qué nos indica? Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuarios. Totales por usuarios. Las respuestas totales por usuario. Entonces, como nos pide las respuestas totales por usuario, vamos a empezar con la tabla respuestas. Vamos a hacer un inner join con la tabla preguntas. Vamos a condicionar los ID que sean iguales. Y la condición que la respuesta de la tabla de respuesta tiene que ser igual a la respuesta correcta de la tabla de preguntas. Y lo vamos a agrupar por el ID de usuario. Y eso nos da que cada usuario diferente ha respondido una pregunta correcta.
no se encaja aquí porque dice que la primera pregunta debe estar respondida correctamente por dos usuarios distintos. La segunda pregunta debe estar contestada por un solo usuario. Por eso tenemos tres usuarios. Por cada pregunta, en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. En la tabla de preguntas. Lo cual, solamente desde la tabla de preguntas, vamos a enlazarla con la tabla de respuestas, con sus respectivos claves primarias, y vamos a comparar que las respuestas sean correctas. Debería haber el total de usuarios que serían con las respuestas correctas. El número 8 dice, implementa un borrado en cascada de las respuestas. Al borrar un usuario, prueba la implementación borrando al primer usuario. Número 8. Aquí tenemos la implementación del borrado en cascada, que consiste en alterar la tabla de respuestas y corrigiendo de la tabla usuario la clave foránea, usuario ID. Llega hasta la sentencia que dice el borrado en cascadas. Entonces lo vamos a ejecutar. Ahí lo tenemos constantemente ejecutado. Y nos dice que tenemos que borrar el primer usuario. El primer usuario es el ID 1. Vamos a ver si es verdad. Claro, nos dejó borrar el primer usuario. A ver si es cierto esto. Que nos muestren todos los usuarios. Claro, tenemos el usuario 2, 3, 4, 5, pero no tenemos el usuario 1. Por lo cual, el efecto en cascada no funciona. La otra, el noveno punto dice, crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces, acá tenemos un detalle, porque al tener los datos ingresados a la tabla de usuarios, en el campo de edad, además con valores mayores a los 18 años, no podemos crear esta restricción. Por lo cual lo que vamos a hacer, vamos a borrar los datos de la tabla usuarios para poder hacer este cambio. Comando. Preguntando, ese que se hizo borrado y vamos a dar cuenta que no tenemos datos. Y ahora vamos a implementar. Aquí le estamos diciendo que de la tabla usuario la vamos a alterar y vamos a agregar el check que es que la edad sea menor a 18 años. Para corroborar que está funcionando, vamos a ingresar un usuario que tenga la edad mayor a 18 años. Vamos a ver en nueva. Acá abajito dice error. El nuevo registro para relación usuarios viola la restricción check usuarios edad. Dice, la fila que
que la falla contiene Andrés Rojas 44. Entonces eso nos demuestra que está haciendo la validación. Pero tenemos que ver si podemos ingresar un usuario menor a 18 años. Por lo cual ingresaremos este usuario con 17 años. Perfecto. Para cerciorarnos, haremos un select a la tabla. Select usuarios. Y ahí está. Señor, hay 17 años. Y vamos al último punto. Altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Para hacer esto, alterar la tabla de usuarios, tenemos que agregar el campo email. Primero vamos a agregar el campo email y después vamos a agregar la propiedad unique. Aquí estamos alterando la tabla usuarios, agregando la columna email con un largo de 150 barras. Aquí está. Vamos a hacer el respectivo select para cerciorar que el campo. Perfecto. Y como tenemos un registro, nos muestra que el email es nulo. Y ahora vamos a hacer la corrección. Vamos a ver si nos deja hacer la corrección en el campo email. Como está nulo, vamos a ver. Dice que de la tabla, vamos a alterar la tabla del usuario y vamos a agregar email como campo 1. Perfecto. Cerciorarnos que lo estamos haciendo bien. Vamos a crear nuevos registros. Como tenemos acá, vamos a hacer la prueba que vamos a ingresar otro de 22 años. Porque tenemos una condición que nos dice que no podemos ingresar usuarios mayores de 18 años. Por lo cual lo vamos a corregir. Vamos a dejarlo 7. Vamos a ingresar uno por uno. Perfecto. Vamos a ingresar el segundo usuario con respectivo mail que es distinto al primero. Perfecto. Y antes de ingresar el último, vamos a hacer el select usuarios. Nos damos cuenta que tenemos 3 usuarios. Y vamos a hacer el último ingreso. Y acá le vamos a poner el mismo email que el último usuario. Aquí dice, error. Llave duplicada viola la restricción de unicidad. Email único. Ya existe la llave email de salas@gmail.com, por lo cual no se puede ingresar otro usuario con el mismo correo. Ahora a subir el video a la plataforma. Muchas gracias.